Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar con las ponencias del día de hoy. Y a mi cargo está la ponencia denominada Intervención desde la terapia cognitiva conductual para el manejo de la ansiedad social tanto en niños como en adolescentes. Eso llevamos como título. Vamos por la siguiente diapositiva. Bien, primero resumen rapidísimo un resumen rapidísimo con respecto a lo que son los trastornos mentales. Y tenemos como concepto de trastorno mental eh, que tienen como característica una alteración clínicamente significativa tanto de la parte cognitiva como de la parte emocional y de la parte conductual. Siempre que vamos a hablar sobre lo relacionado a la terapia cognitivo-conductual, tenemos que tener en cuenta esta relación entre lo que viene a ser pensamientos, lo que viene a ser emociones y lo que viene a ser conductas, ¿no? Por tanto, el concepto de trastorno mental lo hemos enfocado de esa manera, ¿no? Y otra palabra clave tendría que ser alteración clínicamente significativa, ¿no? El doctor Herboso, la doctora Nue lo mencionaban a lo largo de sus exposiciones, que cuando ya vamos a hablar sobre alguna patología es porque ya empieza a generar alguna disfunción, ¿no? Y empieza a generar problemas también en el entorno. Entonces, tener en cuenta esto y dentro de todos los trastornos mentales vamos a encontrar los trastornos neuróticos, que es donde se encuentra ubicada la ansiedad social. Entonces, vamos a revisar un poquito la siguiente diapositiva para ver lo que es el tema de los trastornos neuróticos. Bien, como ansiedad, tenemos como concepto también que es una reacción emocional generada por un estímulo externo percibido por el sujeto como amenazante, la misma que ocasiona sensaciones incómodas tanto a nivel conductual como físico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta definición está basada en el año 80. Hoy por hoy, y más aún cuando estamos hablando sobre la intervención cognitiva conductual, podemos agregar información a este concepto y podríamos modificarlo de la siguiente manera. Estamos de acuerdo con que es una reacción emocional, pero ya no solamente generada por un estímulo externo, sino que también puede ser generada por un estímulo interno, ¿no? Llámense pensamientos o llámense recuerdos y en algunas ocasiones incluso algunas activaciones fisiológicas que pueden empezar a desencadenar un cuadro ansioso. Esto es percibido por el sujeto como peligroso, es percibido como amenazante, sí, correcto, ahí estamos de acuerdo. Y esto puede ocasionar sensaciones tanto a nivel conductual, fisiológico, vamos a tener en cuenta también la parte emocional, pero también lo que es la parte cognitiva, ¿no? Entonces, a nivel cognitivo, también se van a generar algunas reacciones en nuestro organismo. Muy bien, seguimos con las diapositivas y vamos a pasar ahora a lo que son la clasificación de los trastornos neuróticos, como ya lo había anticipado. Pues dentro de esa clasificación tenemos distintos diagnósticos, pero nos quedamos con la primera parte, ¿no? Que tiene que ver con los trastornos de ansiedad fóbica. Entendemos como trastornos de ansiedad fóbica a un grupo de trastornos en los cuales la ansiedad es provocada exclusiva o predominantemente por ciertas situaciones bien definidas, que por lo común no son peligrosas y como resultado estas situaciones son típicamente evitadas o son soportadas con mucho pavor, lo cual significa que dentro de lo que son las fobias vamos a tener como característica el que puede ser una reacción desproporcionada, eh, irracional, como nosotros lo llamamos, que va a generar toda la conducta fisiológica propia de la ansiedad, que son distintas y que se puede, digamos que, compartir tanto en niños como en adolescentes como adultos. Y esta sintomatología fisiológica va desde el tema de la sudoración,
desde el tema del calor corporal que va a generar esta sudoración que mencionaba, la ruborización, temblores corporales, deseos de miccionar, pero también las conductas de evitación y las conductas de escape, ¿no? Entonces, en un cuadro fóbico, digamos que no sería extraño ver cómo el niño va a querer evitar alguna de las situaciones. Recuerdo que en la primera ponencia se hablaba en algún momento sobre lo que era la fobia escolar y el ejemplo era claro, ¿no? Que aquel niño que ya en la mañana o un día antes como que ya no quería exponerse a esa situación. De ahí que pueden empezar a generar distintas justificaciones para no asistir al colegio, lo cual vienen a ser las conductas de evitación. Cuando ya es inminente, cuando ya estamos ahí, cuando el niño ya se siente dentro del colegio, la sintomatología puede o podría intensificarse y buscar distintas excusas para poder escaparse del colegio, ¿no? Desde una enfermedad, ¿no? Hasta generar alguna somatización, lo cual vendrían a ser las conductas ya de escape. Entonces, dentro de todos estos cuadros fóbicos, vamos a encontrar los tres conocidos, que es la agorafobia, la fobia social y lo que es la fobia específica. Nos vamos a enfocar en lo relacionado a lo que es la ansiedad social, que es el título de la ponencia que me corresponde ahorita. Y vamos de frente a lo que viene a ser la intervención cognitiva conductual. Para ello, hay que recordar que cuando estamos ante una ansiedad social, hay algunas características típicas. La parte fisiológica es común, es repetitiva en casi todos los cuadros ansiosos, que es lo que acabamos de mencionar. La parte conductual puede ser muy distinta y puede ser diferente en las personas, pero sobre todo nos enfocamos en lo que es la parte cognitiva, ¿no? Y en la parte cognitiva, básicamente la persona piensa que lo pueden rechazar, que se pueden burlar, ¿no? Que se pueden reír de esta persona. Entonces, esas creencias son las que empiezan a intensificar toda la sintomatología ansiosa. ¿Cuáles son las creencias? Si nosotros vamos a hablar de TCC, tendríamos que enfocarnos mucho en lo que son las creencias irracionales. Y un cuadro de fobia social, las creencias típicas son las siguientes. No, primero, las personas tienen una mala opinión de mí. Es absolutamente imprescindible para mí la aprobación de los demás. Lo más probable es que yo haga algo que me avergonzara frente a los demás y además de ello que es imprescindible que yo sea competente, es lo único que determinará mi valor como persona. Si yo me pongo a analizar y estoy dentro de una persona con un cuadro de fobia social, es comprensible que esta manera de pensar, estas creencias que ella tiene, van a generar niveles altos de ansiedad, ¿no? No es o sea, no es raro darnos cuenta y saber de que no es posible que nosotros podamos llevarnos bien o ser aceptados por todas las personas en este mundo. Vendría a ser una creencia irracional. Pero si yo quiero luchar contra ello, poco a poco me voy a ir dando cuenta que es una tarea titánica, imposible, me voy a frustrar y mis niveles de ansiedad van a ir aumentando porque me doy cuenta que no lo estoy logrando. Y si para mi mala suerte, de pronto empiezo a detectar algunos gestos o algunos síntomas donde me doy cuenta que realmente no estoy siendo aceptado, o se están riendo, se están burlando, esto va a incrementar aún más mi sintomatología ansiosa. Entonces, estas son las creencias típicas que vamos a encontrar dentro de un cuadro de fobia social. A ver, seguimos entonces. Bien, como ya estamos en intervención, una de las técnicas que nosotros tenemos claves dentro de lo que es el modelo cognitivo-conductual para poder intervenir es el ABC, ¿no? Donde la letra A hace referencia a un desencadenante, ¿no? Es un desencadenante que me va a llevar a la letra B, que tiene que ver con todo mi sistema de creencias. Ahí ubicamos todo el sistema de creencias. Y todo el sistema de creencias me va a llevar a la letra C, que tiene que ver con las consecuencias. Y dentro de las consecuencias vamos a encontrar las consecuencias tanto a nivel conductual como las consecuencias a nivel emocional. Para el ejemplo, la situación desencadenante tendría que ser una invitación a una reunión del colegio. Imaginamos un adolescente, imaginamos un niño que lo van a invitar a una reunión del colegio. Entonces, esta persona va a empezar a tener, ante esa situación, diferentes creencias, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un caso de ansiedad social, así que
las creencias de la diapositiva anterior se empiezan a reflejar acá. Para el ejemplo, sería, no puedo soportar que me rechacen, soy un fracasado como invitado, y además para el ejemplo es terrible quedarme solo. Esta manera de pensar me va a llevar a tener ciertas consecuencias emocionales, como por ejemplo la ansiedad y como por ejemplo la culpa. Pero también me puede llevar a tener algunas reacciones conductuales, como vendrían a ser las conductas de evitación o las conductas de escape, que ya lo habíamos mencionado como criterio clínico. En el ejemplo, una conducta de evitación sería simplemente que el niño o el adolescente decida no ir a la reunión. Eh, Puede colocar distintas justificaciones, distintas excusas, desde enfermedad hasta que está ocupado, que mi mamá, mi papá me han castigado y que no puedo asistir. Y si supongamos el niño o el adolescente ya se encuentra dentro de la reunión, podría recurrir a lo que son conductas de escape, como por ejemplo el estar constantemente saliéndose del lugar, llamadas telefónicas, servicios higiénicos o simplemente ya retirarse hacia su domicilio o hacia otro lugar, pero que no tenga nada que ver con la situación. Entonces, este es un ejemplo donde vamos detectando un desencadenante, el sistema de creencias y las consecuencias. Para nosotros que estamos viendo el tema de intervención, lo que se tendría que hacer es hacer énfasis en la columna B, ¿no? Y en la columna B es detectar todas esas creencias que le están generando los niveles de ansiedad y una vez detectadas, empezar a modificarlas, que tiene como nombre la reestructuración cognitiva, ¿no? Empezamos a reestructurarlas para que podamos, valga la redundancia, modificarlas, y si lo logramos modificar, las consecuencias emocionales y las consecuencias conductuales de la persona, en este caso del niño, van a modificarse también. Entonces, si yo me pongo a pensar que no lo puedo soportar, que no puedo soportar un rechazo, me voy a sentir muy ansioso. Si esto lo identificamos y lo reestructuramos y logramos modificar la creencia por otra más funcional, a través de la reestructuración, los niveles de ansiedad van a bajar. Entonces, si yo trabajo en consulta con el evaluado y hablamos, por ejemplo, de que puede ser una situación muy incómoda, que puede ser una situación muy fastidiosa quizás, es muy distinto a pensar que es algo que no lo voy a poder soportar. Sabemos de que cuando utilizamos el término no lo puedo soportar, nos estamos refiriendo literalmente a que nuestro organismo no va a poder soportar esa situación, lo cual es sinónimo de muerte. Y sabemos que estar expuestos a un rechazo, a una crítica o incluso a una burla no va a generar un problema de muerte, ¿no? Entonces, ahí vamos modificando un poco la creencia y lo pasamos del no puedo soportarlo, lo podemos modificar y lo pasamos a puede ser algo incómodo, pero no me va a pasar nada, ¿no? No es nada grave, no es nada catastrófico. Si lo logramos, la columna C se va a modificar, entonces los niveles de ansiedad van a disminuir y las conductas también van a ser más funcionales. Entonces, hacer énfasis en la columna B, que tiene que ver con las creencias. Ok, pasamos a la siguiente. Hay algunas palabras, algunas frases, algunas preguntas que pueden ayudar mucho para poder modificar este sistema de creencias. Como por ejemplo, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Que es una de las preguntas eh, que a mí me gusta mucho utilizar con personas con niveles de ansiedad, porque normalmente empiezan a catastrofizar algunas situaciones. Entonces, ante el ejemplo anterior, si la pregunta es qué sería lo peor que me podría pasar, quizás la respuesta pueda ser que se rían, que se burlen o que me rechacen. Entonces, nos vamos dando cuenta de que realmente no son consecuencias graves. Sí van a ser consecuencias incómodas, sí pueden ser situaciones difíciles, feas, ¿no? Fastidiosas, molestosas, pero no graves. O sea, no me va a pasar finalmente nada si es que alguien me critica, si es que alguien se burla de mí o simplemente si es que alguien me rechaza. Eso es lo que tenemos que hacerle ver al paciente. Entonces, con el paciente llegamos a la conclusión de que nada grave va a pasar. Y si nada grave va a pasar, entonces me doy cuenta que me estoy poniendo ansioso o me estoy asustando ante algo que quizás yo lo puedo ver como un monstruo cuando finalmente es un gatito chiquito. Entonces, una vez que yo me doy cuenta de ello, mis niveles de ansiedad nuevamente empiezan a bajar. Después puede ser el imagínate que de verdad ocurre, entonces ¿qué? Entonces, ¿qué te podría pasar? O sea, ya imagínate que se burlan de ti, imagínate que se ríen de ti, imagínate que te rechazan.
Imagínate que estás en la reunión y te tropiezas, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar? La respuesta va a ser cíclica, porque la respuesta simplemente va a ser, se van a reír, se van a burlar, me van a señalar, y es lo mismo, ¿no? ¿Y qué sería lo peor que pase ante ese caso? ¿Dónde está la gravedad del caso? ¿Será verdad que no lo puedes soportar? Recordando lo que ya habíamos mencionado, ¿no? De qué significa el término literal de no lo puedo soportar. Una frase muy buena es, una pregunta muy buena que nos ayuda a la discusión de estas creencias irracionales es, ¿en qué te ayuda a asumir lo peor? Y nos vamos dando cuenta de que nunca me ayuda nada. Lo que va a ocasionar es que me va a poner más ansioso. Si yo empiezo a asumir que me va a ir mal cuando esté en esa reunión, en lugar de sentirme más seguro, en lugar de estar más calmado, lo único que va a ocasionar es que yo esté más ansioso, ¿no? Entonces, no me ayuda en nada el asumir lo peor. Y además, es como que mientras más ansioso estés, no significa que te va a ir mejor o que el peligro va a pasar, ¿no? Entonces no tendría sentido, si lo vemos desde el punto de vista lógico, no tendría sentido el que yo me empiece a angustiar con anticipación. Sería mucho mejor, nos ayudaría mucho para ver la discusión de tipo ya empírico, con pruebas, si es que anteriormente al paciente ya le sucedió una de estas situaciones. Y ahí vendría la pregunta, ¿te han sucedido en el pasado situaciones similares? ¿Cómo las enfrentaste? Normalmente el niño ya se ha visto expuesta, o el adolescente con mayor razón, ya se ha visto expuesto a algunas reuniones. Entonces ahí vamos preguntando qué pasó. En el peor de los casos, recuerden que estamos hablando de una ansiedad social, en el peor de los casos nos va a mencionar de que ya se han reído, que ya se han burlado de él. Entonces en ese caso, simplemente lo hacemos recordar que qué fue lo grave, ¿no? Y ahí hacemos nuevamente la diferencia entre lo que es incomodidad versus lo que es gravedad. Si seguimos con hipótesis, si seguimos con creencias, a veces nos anticipamos mucho, ¿no? A las consecuencias de la ansiedad. Entonces, puedo ayudarme con una prueba de hipótesis, que lo dividimos en lo que sentí, lo que pensé y lo que de verdad pasó. Entonces, ¿qué fue lo que sentí? Sentí que me faltaba el aire, sentí que no podía pasar saliva y sentí una presión en la cabeza. Eso era en el momento de la reunión. ¿Qué fue lo que pensé a propósito de estas sensaciones? Que me asfixiaré y que moriré, que tengo una enfermedad en la garganta o que me va a explotar la cabeza. Ahora, vamos a la tercera, que es el punto clave para nosotros. ¿De verdad qué fue lo que pasó? Bueno, al rato se me pasó, al día siguiente se me pasó, el dolor pasó y me sentí bien. Entonces, eso tiene que ver con lo que mencionábamos hace un momento, de que a veces nos angustiamos porque creemos que estamos expuestos a un monstruo gigantesco y después, ya en la realidad, y analizándolo, y este cuadrito nos puede ayudar, nos vamos dando cuenta que en realidad no estábamos ante un monstruo gigantesco, sino que estábamos simplemente ante una molestia, ¿no? Que puede ser claramente enfrentada. Una vez que logramos darnos cuenta de mis hipótesis, podemos animar al paciente a realizar algunas metas conductuales, ¿no? Como por ejemplo, tenemos que exponerlo, ya que estamos hablando de ansiedad social, como repito, tendríamos que empezar a exponerlo a ciertas situaciones sociales, como por ejemplo, ir a misa, ir al cine o ir a un centro comercial donde normalmente hay gente que nos pueden observar, que nos pueden mirar. Sí, entonces esta es otra estrategia para poder ir enfrentando el tema de la ansiedad social. A ver, seguimos con las diapositivas. Bien, típico, la relajación. Y tenemos distintos tipos de relajación, tenemos distintas modalidades de relajación. Puede depender también de la edad que tenga el paciente, pero los tipos de relajación más frecuentes, más comunes, vendrían a ser la respiración abdominal o vendría a ser lo que es la relajación muscular. Con una persona adulta, quizás con un adolescente también, que no tenga ninguna discapacidad a nivel intelectual, podríamos llevar a cabo esta relajación de la misma manera como lo llevamos con un adulto, ¿no? Enseñándole a hacer un intercambio adecuado de oxígeno y de dióxido de carbono para producir una elevación en el abdomen. O le podemos enseñar a tensionar los músculos para luego relajarlos, como lo hacemos en una relajación muscular. Sin embargo, cuando estamos hablando de niños, cuando estamos hablando de personas que quizás puedan tener alguna discapacidad intelectual, esto se nos va a complicar
Entonces, utilizamos el mismo principio, pero lo vamos enfocando desde un punto de vista más lúdico. Entonces, en lugar de sentarlo y hacer el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono para lo que es la relajación abdominal, podemos jugar a inflar un globo o podemos jugar a soplar una vela, ¿no? Entonces, lo hacemos inhalar aire y le mencionamos que queremos que él vaya eh, botando el aire con la finalidad simplemente de hacer parpadear la luz de la vela, no de apagarla, ¿no? Sino de hacerla parpadear. ¿Por qué no apagarla? Porque si yo la voy a querer apagar, voy a tener que expulsar el aire de manera más fuerte. Y lo que queremos en la relajación es que la expulsión del aire sea de manera pausada, ¿no? Que sea muy leve. Por eso simplemente queremos jugar a que la luz parpadee. Si queremos hacer la relajación muscular, que consta de tensionar músculos para luego relajarlos, si estamos ante un niño o ante una persona con una discapacidad intelectual, podemos jugar a hacer muñecos de trapo versus soldaditos de plomo o robots. Entonces, cuando yo doy la indicación de ser un soldado de plomo, de ser un robot, vamos a generar que el niño empiece a ponerse rígido, ¿no? Empieza a tensionar todo su cuerpito como un robot o como un soldadito de plomo. Luego de unos segundos cambiamos la indicación y lo hacemos convertirse en un muñeco de trapo. Entonces, el niño se va a soltar, ¿no? Y ahí es donde estamos haciendo lo mismo, estamos soltando ya los músculos. Ese proceso empezaría a generar lo que es la relajación. Pero la relajación es básica para poder trabajar cualquier cuadro de ansiedad. Bien, seguimos con las diapositivas. La imaginación racional emotiva también es muy buena y a modo de resumen, lo que hacemos con el paciente es que cierre sus ojos y que se imagine en la situación eh, que le genera esa dificultad, ¿no? Que le genera ese malestar emocional, que le genera esa angustia. Eso va a generar que él empiece a sentir toda la parte fisiológica, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que vamos a provocar es que el paciente empiece a generar niveles de ansiedad. Luego de ello, se le va a pedir, ya con un entrenamiento previo, de que recuerde todas las autoinstrucciones que hemos venido trabajando, que recuerde esa reestructuración que hemos venido trabajando. Entonces, va a traer a su cabeza los nuevos pensamientos, ¿no? Lo que son los pensamientos racionales para precisamente combatir esta angustia. Entonces va a llegar el momento en el cual, gracias a que ha recurrido a esas autoinstrucciones o gracias a que ha recurrido a esos pensamientos, digamos que positivos, ¿no? Más racionales, va a empezar a disminuir los niveles de ansiedad. Eh, y al final se le va preguntando, ¿no? ¿Cómo lograste relajarte? ¿Cómo lograste disminuir tus niveles de angustia? Y lo que el paciente nos responda, nosotros vamos a intentar reforzarlo, ¿no? Y sobre todo haciendo énfasis en el cambio de pensamientos. Entonces, con esto, el paciente tendría una estrategia más, ¿no? Como para poder, digamos que sobreponerse ante situaciones de ansiedad social. Esta es otra de las estrategias. De ahí tenemos una más, que lo vemos en la desensibilización sistemática, que es una técnica que se utiliza básicamente para lo que son fobias y vamos a algunos pasos, ¿no? Tenemos que hacer una jerarquía de temores, desde el temor más bajo hasta el temor más alto, ¿no? Entonces, se entiende que el temor más bajo va a generar un nivel de ansiedad de 1, por ejemplo, y el último puesto de la jerarquía va a ocasionar un temor de 10. ¿Qué es lo que se hace? Se empieza a relajar al paciente, ¿no? Se le empieza a enseñar técnicas de relajación y una vez que ya tenemos elaborada la jerarquía de temores desde el menor hasta el máximo temor, una vez que el paciente ya está entrenado en relajación, pasamos a la técnica en sí. ¿En qué consiste? Que lo vamos a llevar a la imaginación. Entonces vamos a empezar con el temor mínimo, con el temor más mínimo, lo va a imaginar, lo va a recrear en su cabecita y luego de ello, como ya está entrenada en relajación, se le anima a que se pueda relajar. Se le puede ir dando alguna instrucción, ¿no? Para que ayude a combatir esos niveles de ansiedad. Lo que se va a esperar es que los niveles de ansiedad empiecen a disminuir, ¿no? Gracias a la relajación empiecen a disminuir.
Una vez que lleguen a cero, vamos a volver a repetir el ejercicio y una vez que de manera consecutiva llegue nuevamente a cero, vamos a poder pasar al siguiente nivel de la jerarquía de temores. Así sucesivamente hasta llegar al nivel máximo de temores. Entonces, una vez que llegamos al nivel máximo de temores, eh, y hacemos el mismo procedimiento de relajarlo aún con la imagen en la cabeza, se entiende que va a haber una inhibición, ¿no? Que es la base de la desensibilización sistemática, que es una inhibición recíproca, que es cuando la relajación va a inhibir a los niveles de ansiedad. Entonces, una vez terminada toda la jerarquía de temores, en el mejor de los casos, si es que el temor es posible, lo podemos empezar a llevar a cabo, pero ya no de manera imaginal, sino de manera presencial, ¿no? La DS en vivo. Es otra de las estrategias que podemos utilizar con un paciente con ansiedad social. No es la única, hay otra más, lo vemos en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el entrenamiento en habilidades sociales. Es básico el entrenamiento en habilidades sociales en chicos con ansiedad social, porque muchas veces ese temor es porque no saben cómo llegar a los demás, no saben cómo llegar al grupo, ¿no? Por eso que es importante trabajar con estos chicos lo que es el temor a la burla, cómo enfrentar críticas, o si es que alguno de mis compañeros en el colegio me empiezan a molestar. El entrenamiento de la conducta asertiva es muy importante como herramienta para estos chicos y a través del ensayo conductual lo podemos ir trabajando en el mismo consultorio. Algunas técnicas, ¿no? Como el disco rayado, como ignorar, con a qué te refieres con, va a ayudarlo al niño a que pueda enfrentarse a estas situaciones de burla, de crítica. En algunos casos es importantísimo trabajar con estos chicos habilidades para que sepan cómo empezar, cómo mantener y finalmente cómo culminar una conversación. Muchos de los chicos con ansiedad social te van a mencionar de que ellos no pueden dar el primer paso para empezar un diálogo. Entonces, como no pueden dar el primer paso, hay que enseñarle precisamente esas estrategias, ¿no? Algunos tips para que ellos puedan empezar a dar ese primer pasito y empezar a gestionar algunas relaciones sociales que finalmente terminen en generar un grupo, ¿no? Un grupo social. Entonces, existen distintas técnicas que nosotros tenemos para poder trabajar lo que es la ansiedad social. Hemos visto técnicas de reestructuración, hemos visto lo que es la técnica de relajación, la imaginación emotiva, racional, todo el programa de habilidades sociales. No son las únicas, de hecho existen más, pero obviamente por cuestiones de tiempo no podemos profundizar tanto. Voy a terminar con un casito que dice así: Sebastián es un niño de 9 años que presenta un gran temor en diferentes situaciones sociales, especialmente en la escuela, para hacer una exposición, para levantar la mano, para pedir un cuaderno, para ponerse al día, para pedirle a otros niños para jugar o invitarlos a su casa, que le pongan una mala nota o le toque leer en clases de inglés. Todas estas situaciones a Sebastián le generan ansiedad. Los padres confiesan que ellos no son mucho de relacionarse con otras personas, que por lo general salen en familia y que no le han fomentado las relaciones con los niños de la escuela. Entonces, estamos ante un caso de ansiedad social y cómo podríamos aterrizar esta idea. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, primero, no lo hemos mencionado a lo largo de la charla, pero acá tenemos otra de las estrategias, que es una psicoeducación a los papás, ¿no? Donde le vamos enseñando eh, a los padres y al paciente qué es esto de la fobia social, qué es esto de la ansiedad social, por qué está sintiendo estos síntomas, por qué está sintiendo esta angustia, por qué está pensando esto, ¿no? Entonces, para que ellos sepan de qué se trata. Eso es básico. Luego, si estamos hablando de la TCC, tenemos que hacer mucho énfasis en las creencias irracionales, como lo vimos en el ABC o en la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas que vamos a tener que reestructurar con este menor? Todo me sale mal, van a pensar que soy un tonto, no van a querer ser mis amigos nunca más, será terrible si me rechazan para jugar con ellos, no soportaría que se rían de mí, necesito la aprobación de los demás para estar bien y considerarme valioso. Obviamente todas estas ideas se van a tener que ir reestructurando. Al niño se le entrenan habilidades sociales, como ya lo hemos mencionado. Podemos hacer técnicas de exposición, como una ADS, y alguna técnica de relajación para disminuir la activación fisiológica. Este vendría a ser un paquete de técnicas para poder abordar a un paciente con ansiedad social
en la etapa de la niñez o en la etapa de la adolescencia. ¿Sí? ¿Existen más técnicas? Por supuesto que sí, pero como repito, por cuestiones de tiempo, obviamente no podemos profundizar en todas ellas. De todos modos, estas nos podrían ayudar muchísimo para poder enfrentar a un paciente con estas características. Muy bien, entonces, esta era la charla respecto a lo que es la ansiedad social en niños y adolescentes. Espero que de algo haya contribuido. Así que por mi parte, muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Hugo. No sé si tienen alguna pregunta en el chat o si desean abrir el micro para poder hacer algunas preguntas puntuales sobre la presentación del licenciado, que ha sido bastante también educativa, bastante con mucha información sobre qué es lo que podemos hacer de manera terapéutica desde el enfoque cognitivo-conductual en el manejo de ese tipo de ansiedad social. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. ¿Qué tal? Una consulta, cuando es la primera vez que viene ese niño con ese tipo de conductas de una intervención en el aula, ¿cuál es la técnica más aconsejable para comenzar a trabajar con este niño? ¿Con qué tenemos que tomar en cuenta? Es una muy buena pregunta. A ver, nosotros si estamos enfocados en lo que es la cognitiva conductual, tenemos que hacer mucho énfasis en lo que son las partes de las creencias. Sin embargo, van a haber momentos en los cuales la activación fisiológica es muy intensa y en ese caso lo recomendable sería empezar con la parte fisiológica, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, con técnicas de relajación para poder disminuir los niveles de ansiedad y una vez logrado eso, quizás poder ya entrar a la parte cognitiva. No en todos los casos, hay algunos casos en los cuales podríamos hacer, incluso la primera técnica es empezar a identificar las creencias, pero no todos los pacientes son iguales. Entonces, si la activación en niño o en el adolescente es muy intensa, quizás podríamos empezar al revés. Podríamos empezar con la parte fisiológica y luego ya pasar a la parte cognitiva. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Hugo. Igualmente le están agradeciendo a través del chat por su presentación. Entonces vamos a dar por concluida su presentación. Muchas gracias.